Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el ejemplo de un tablero de control, un centro de control de motores de un cliente al que ya le hicimos nosotros este trabajo. Y aproveché para tener esta documentación completa para que vean ustedes cómo se arma el proyecto del tablero eléctrico y qué consideraciones hay que tener al momento del armado. Para eso hay alguna herramienta que no me acuerdo si ustedes ya se las mandé a ustedes, pero es una tablita para el instalador electricista o para el proyectista, si quieren. Este documento es un PDF donde hay informaciones de tablas, fórmulas para aplicar en los cálculos. Y acá a propósito quiero reiterar y confirmar el cálculo de la corriente nominal del motor, porque hay muchas dudas al momento de elegir las protecciones, como por ejemplo el calibre de los relés térmicos, para garantizar que ese relé térmico o la regulación del guarda motor tenga la regulación precisa para ese motor. Lo conveniente es recurrir a la información que nos da la tabla de la plaqueta del motor eléctrico. En la plaqueta del motor eléctrico está especificada cuál es la corriente nominal efectiva de ese motor, teniendo en cuenta el factor de potencia y el rendimiento del motor. Ahora, ¿qué es el factor de potencia y qué es el rendimiento? ¿Sí? En las características técnicas de los motores, esta es una planilla técnica de motores Siemens, el fabricante indica cuál es la corriente nominal, que van a ver acá con la columna INA, ¿sí? La corriente nominal en ampere, para cada tipo de motor, que según la potencia y la cantidad de vueltas o de polos que tenga el motor, esa corriente va a variar. También va a variar de acuerdo a la disposición mecánica del bobinado con respecto al volumen que hay entre el diámetro de rotación y la longitud del eje de rotación. Eso es muy importante tener en cuenta porque los motores que tienen ejes muy largos tienen un problema de bajo rendimiento porque se le suma a ese eje de gran longitud un proceso de vibración que baja el rendimiento de ese motor. Por eso van a ver que las bombas de aguas van a tener un rendimiento menor que un motor de la misma potencia que sea motor tradicional para el uso en máquinas. Las planillas de características de los fabricantes se van a dar cuenta que cambia la corriente del motor de una misma potencia según las dimensiones físicas o el formato físico de ese motor. Estas fichas técnicas de los fabricantes indican la corriente nominal, que es la corriente efectiva que yo mido con la pinza amperométrica, que correspondería, digamos, a la composición de la corriente resistiva e inductiva de ese motor. Esa corriente total es la que va a estar, tiene que ser provista por la fuente de energía o por el tablero eléctrico que nosotros vamos a alimentar. Y con esa intensidad tenemos que regular el relé, regulación térmica del relé térmico o del guardamotor. O en el caso del manejo con variador de velocidad o arrancadores suaves, en esos dispositivos electrónicos, que por lo general son de programación y ajuste de la corriente nominal de acuerdo a la carga, tenemos que ajustar este valor de corriente en las placas o en la programación de dichos arrancadores electrónicos. Arrancadores suaves, variadores de velocidad. Acá vemos que esta planillita de Siemens me entrega cuál es la corriente nominal del motor. Luego me dice cuál es la velocidad nominal de ese motor. Acá estamos hablando de una tabla relacionada con motores de 3000 revoluciones por minuto, de dos polos. Fíjese, cuando tengo menos cantidad de polos, tengo la mayor velocidad. A medida que aumento la cantidad de polos, baja la velocidad. Después les voy a mostrar en la próxima planilla. Van a ver que a medida que yo aumento la cantidad de polos, baja la velocidad y cambia la corriente nominal. Así que no es suficiente saber la potencia, sino también tengo que saber cuál es la velocidad y la eficiencia del motor. Acá la eficiencia está expresada en porcentaje del uso del motor con respecto a la potencia mecánica que se le extrae del eje del motor. Depende de la potencia que yo les traigo al motor, el rendimiento de ese motor va a cambiar. Y cambia según esa relación entre el torque que yo les solicito y el torque que el motor me puede entregar. Acá está indicada la eficiencia para distintas solicitaciones del eje motor y me estoy refiriendo a la solicitación mecánica del eje del motor. Luego está el factor de potencia. Este factor de potencia es a la corriente nominal. Si varía esa corriente nominal o el motor está muy sobredimensionado, este factor de potencia variaría.
variaría a valores distintos al indicado de esta placa. O sea, el motor, el factor indicado, el factor de potencia es indicado para la corriente nominal cuando el motor es solicitado al 100% de la carga mecánica. Con esto también quiero decir que la potencia indicada en la primera columna, donde está indicado en watts, no es una potencia eléctrica, netamente eléctrica, sino que la potencia mecánica que me entrega el eje del motor expresado en watts. Hay una relación entre watt, caballo, vapor y HP. Estos términos sí son muy identificativos de la potencia mecánica, pero muchas veces cuando hablamos de kilowatt, pensamos que los kilowatts expresados en el motor es la potencia eléctrica. En realidad, esa potencia especificada en la placa del motor es una potencia mecánica. Y esa potencia mecánica, para encontrar el valor de corriente, la tenemos que afectar por el factor de potencia, que es el valor entregado en esta columna, y la eficiencia de ese motor de acuerdo a la solicitación mecánica del eje. Fíjese que varía según la solicitación mecánica del eje, va a variar la eficiencia de ese motor. Va a trabajar mejor, va a tener mayor eficiencia cuando lo obtengo o le saco la mayor potencia que me puede entregar ese motor. Fíjese que la eficiencia varía cuando la relación entre la carga y la carga y el torque que me da el motor es 1 a 1, el 100% de lo que yo le traigo al motor. Luego tengo una corriente de arranque y otros parámetros que no me interesan mucho al momento de definir la protección que voy a colocar y la selección de los conductores con que voy a alimentar ese motor. Entonces es importante interpretar las planillas del motor o la placa identificatoria del motor. Fíjese que este es, por ejemplo, tenemos un motor de 3000 RPM, es un motor para aplicación de la industria. Si tomamos uno de 0,75 kilowatts, ¿sí?, a 3000 revoluciones, tiene una potencia, perdón, una corriente nominal de 3,5 amperes, 3,05 amperes. Puedes ver si tengo más adelante una tablita de motores de bombas de agua. Aquí tengo un motor de bomba de agua de 0,75, ¿sí? Y tiene las revoluciones de, a ver si me indica por acá, capacidad, trifásico, 2875 RPM. Para 0,75 la corriente es 3,5 amperes. Fíjese que se aumenta más del 10% de la corriente. Habíamos dicho que para motor, este mismo motor, para la industria, que tiene una dimensión es X, tiene una corriente de 3,05 amperes, mientras que el mismo motor, pero para una bomba sumergible, es de 3,5 amperes. Casi es más del 10% de la corriente nominal. Y eso es muy irrelevante cuando hablamos de motores de mayor potencia. Esa diferencia del 10% a veces es el cambio de regulación de un guardamotor a otro. También hay que tener muy en cuenta cuál es el rendimiento del motor al momento de calcular ese corriente. Y a propósito, yo le coloqué una formulita en esta planillita, no sé si está antes, que es esta, que me permite calcular en un motor trifásico la corriente nominal si tengo como datos el factor de potencia, que sería el coseno phi, y el rendimiento dado con la letra nu griega, muchas veces especificado en la placa del motor. Con estos datos, si no tiene la corriente nominal, yo tengo que dividir la potencia mecánica expresada en vatios, ¿sí?, dividido el rendimiento, raíz de 3 por la tensión de trabajo, que sería 380 voltios, y dividido el factor de potencia de ese motor. Si lo tengo como dato al rendimiento y el coseno phi, perfecto, puedo determinar yo la corriente nominal que corresponde a ese motor. O bien, perdón, si tengo esta información como datos técnicos de la placa del motor, pero muchas veces en la placa del motor está especificada la corriente. Entonces yo tengo que recurrir a la placa y ver cuál es la corriente nominal de ese motor, y esa corriente va a ser la que proviene de este cálculo, de dividir la potencia mecánica, dividido el rendimiento del motor, dividido el raíz de 3, la tensión de alimentación 380 voltios, o 400 voltios en el caso de que sea 400 voltios, y el coseno phi del motor. Esto tengan muy en cuenta porque muchas veces los clientes nos indican que necesitan armar un arranque para un motor X. Y muchas veces no tienen siquiera el motor, o sea, no se lo han provisto al motor, o es una máquina que le va a llegar en corto plazo o largo plazo.
Para eso deberemos recurrir o pedir, consultarle a nuestro cliente cuál es el motor que va a llevar esa máquina, buscar la ficha técnica de ese motor, donde esté indicada si es carcasa metálica, si es carcasa de aluminio, si es de 3.000 revoluciones, 1.500 revoluciones o 9.000 o 900 revoluciones, 990 RPM. Según esa revolución va a cambiar la corriente nominal y la podríamos buscar dentro de estas tablas. Acá, por ejemplo, fíjese, para el motor de 0,75, la corriente, ay, perdón, este es para 3.000 RPM, era 305, ¿no? Por motor de 0,75 kW. Para un motor de 1.000 RPM, la misma potencia, la corriente del motor es 1 ampere más. Eso puede significar el cambio del relé térmico. A propósito, los relés térmicos vienen de 2,5 a 4, de 4 a 6. Entonces, depende la revolución de ese motor, yo tendré que usar un relé de 2,5 a 4 para el motor de 3.000 revoluciones por minuto y un relé de 4 a 6,3 para un motor de 0,75 porque sea de 1.000 revoluciones por minuto. O sea, es importante conocer entonces la información precisa y, si es posible, la placa del motor, porque esa corriente es la que está indicada en esta columna, que sería el valor de corriente a la que tenemos que regular el relé térmico o la regulación del guardamotor para garantizar que ese motor esté adecuadamente protegido. Si no tenemos esa información, puede ser que coloquemos un relé térmico con un calibre menor que admite ese motor, o lo sobredimensionemos y la regulación mínima de ese relé térmico no me dé la corriente nominal del motor para poderlo proteger. Eso significa que si es mayor el calibre de la regulación, ese motor no va a estar protegido. Va a tener un guardamotor, va a tener un relé térmico, pero no, como no está regulado la corriente nominal, no va a estar adecuadamente protegido. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y que conozcan perfectamente definir cuál es la corriente nominal a la que debo ajustar el motor. Muchas veces cuando en la industria se sobredimensiona un motor, ni siquiera llegamos a corriente nominal. Muchas veces es una corriente más baja, pero con un coseno phi distinto al de la placa, indicado en la placa, pero en definitiva la corriente es menor que la corriente nominal. Eso puede ocurrir. No hay ningún problema que dejemos la regulación a la corriente nominal del motor, que es la máxima capacidad de corriente a la que ese motor tiene capacidad de conducir en su bobinado. Por arriba del cual, si supera esa corriente, se produce calentamiento del bobinado, aumento de la temperatura, pérdida de aireación del barniz del bobinado y comienzan a tener falla de aireación y fuga de corriente en la placa, en el rotor, o en el estator, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de motores de jaula de ardilla donde solamente está bobinado el estator. Y el núcleo o el rotor es un rotor que tiene una conexión de una jaula de ardilla, esos son conductores de cobre puenteados, de tal forma que se formen como bobinas cortocircuitadas donde se inducen las corrientes y se genera la cúpula motora para que gire este motor. Entonces eso tengamos muy presente que en esta planilla, se lo voy a volver a compartir si no se las compartí antes, pero hay información muy importante con respecto a estas tablas son de marca Siemens, y las otras, estas que están acá, son de motores WEG. Estos son de motores bombas sumergibles, de distintas potencias, distintos diámetros del caño de salida y de distintas velocidades. Y acá tenemos motores para la industria de 1.000, 1.500 RPM y 3.000 RPM. En realidad nunca es perfecta esa velocidad, sino que estamos alrededor de los 9.000 y pico, de los 1.400 y pico, de los 2.900 y pico, porque recuerden que el motor nunca puede llegar a la velocidad de sincronismo, que sería en este caso los 1.000 RPM. Como tiene pérdida mecánica, esa velocidad nunca se logra, pero el motor siempre va a tratar de pedir la corriente necesaria para llegar a esa frecuencia de sincronismo. Con cuanto a la información técnica de los motores, para poder luego seleccionar correctamente las protecciones y realizar los cálculos en los conductores con respecto a la caída de tensión para que satisfagan la corriente nominal que requieren los motores para su funcionamiento. Ahora, que en cuanto al reglamento,
el reglamento tiene un capítulo en el libro 5, en el 9364, parte 5, se lo voy a mostrar. Yo le transcribí a ustedes para que ustedes lo tengan después como un documento para poderlo leer. Si el que no tiene el reglamento, aunque yo creo que se los compartí en algún momento, tiene un capítulo, yo se lo transcribí completo, que es el 5.58, el 558 de la EA 90-364, parte 5, capítulo 55, donde habla de motores y sus circuitos de alimentación. Esta reglamentación nos da las pautas mínimas para considerar, o normativas, mejor dicho, reglamentarias, para considerar los conductores de alimentación de esos motores y las protecciones que corresponden para garantizar la seguridad de estos. ¿Sí? Yo le voy a pasar luego paso al PDF donde dice un resumen, no un resumen, una copia prácticamente de esto. En la primera parte habla de las condiciones generales de instalación del motor, se refieren bueno, por supuesto que son motores que son motores cerrados, que tienen que tener un grado IP correspondiente al lugar de la instalación, que satisfaga las condiciones de seguridad para que no le ingrese el agua, para que no se moje el bobinado, no haya pérdidas o por oxidación, fallas de mantenimiento posteriores que puedan provocar fugas y fallas y disparos fuera del servicio de ese motor. Entonces tiene que tener un grado IP adecuado al lugar de instalación. Eso está indicado en la norma IEC 60034-4 o la 60529, que es la misma que aplicamos a los tableros eléctricos. Y el grado IQ también está indicado de acuerdo a la norma 62.262, según corresponde. Después habla que en general la distancia mínima de un rotor a materiales combustibles sin protección dice que tienen que tener para motores menores de 1 kilowatt una distancia mínima de 0,5 metros, de 1 metro para motores mayores a 1 kilowatt. Esto está referido al lugar de instalación del motor, que no es el caso nuestro, porque nosotros vamos a ver el tema del tablero para proteger esos motores. Aquí están las características de un motor eléctrico y hay que tener en cuenta otras circunstancias que bajan el rendimiento de ese motor. ¿Sí? Hay baja el rendimiento del motor cuando estos motores se instalan a alturas distintas de los 1000 metros. Y hay factores de reducción, también no tan solo de altura, sino también de temperatura en lugar de instalación. No es lo mismo un motor en la puna que funciona durante el día a los rayos del sol que esté funcionando de noche en la puna, porque hay cuestiones de temperaturas distintas en las distintas circunstancias de condiciones atmosféricas. Pero hay otra condición que también es la altura. El sol afecta, o la temperatura del sol, la radiación afecta por el calentamiento lógico, por la irradiación de los ultravioletas sobre el motor. Pero la altura también provoca una falta de oxígeno que hace que el motor tenga dificultades para disipar el calor interno. Si tiene aletas, tiene un ventilador que produce una circulación de aire, ese ciclón de aire, tener poco oxígeno, tiene poca capacidad de absorber ese calor y disiparla al exterior, a la intemperie. Entonces esas condiciones hacen que el rendimiento del motor, fíjese, como está indicado en la tabla, tenga distintos factores de corrección según la altura de instalación y las condiciones climáticas de funcionamiento en el momento que está funcionando. Por ejemplo, un motor a 4.000 metros de altura tiene un factor de reducción de esa potencia máxima que puede necesitar en el 82, decrece en el 82%. ¿Sí? Pero si está aparte, que está en la puna, está en una temperatura de 60 grados centígrados, porque es una bomba que está en una pileta bombeando agua, va a perder mayor potencia en un rendimiento en aproximadamente el 37%. El rendimiento total del motor va a ser de 0,63%. Para esos casos, lo que hay que hacer es sobredimensionar ese motor en el caso que necesitemos la potencia neta realmente que necesite ese motor. Esto significa que se tiene que sobredimensionar el motor en los casos de instalación en lugares de climas que afecten la temperatura del motor, en definitiva, porque estamos hablando de la irradiación solar que va a calentar
demasiado el motor. Y en el caso de la altitud, la falta de oxígeno provoca dificultad de disipación del calor, por lo tanto, también hay pérdidas por esas situaciones, pérdida del rendimiento del motor por esas circunstancias. Es que hay que tener en cuenta también sobre cuando llevamos estos motores o pensamos que estos motores van a trabajar en altura, en condiciones distintas a las que están instaladas originalmente en el lugar de fabricación. De hecho, también los arrancadores suaves, los variadores de velocidad, que tienen componentes electrónicos interior y disipan o emiten mucho calor y es necesario ventilarlos adecuadamente, también hay una pérdida de la potencia o capacidad de manejo de motores de estos arrancadores suaves. Arrancador suave o variador de velocidad. Y hay que derratearlo. Derratearlo significa aplicar un factor de rendimiento que baja el trabajo, la eficiencia efectiva de ese dispositivo colocado a distintas alturas y a distintas temperaturas. Si hablamos, por ejemplo, en Salta, que es una situación de instalación en la puna, donde hay plantas que están trabajando en los 3.500 o 4.000 metros de altura, en los salares allá produciendo litio o extrayendo otros minerales, ahí estamos en esta situación de 4.000 grados, 4.000 grados perdón, 4.000 metros de altura, y si está la intemperie, puede tener en momentos críticos del mediodía, donde hay mayor intensidad de rayos ultravioletas, temperatura de 60 grados centígrados. Entonces, a esos motores hay que tener cuidado en cuanto a la dimensión del motor. No es nuestra cuestión, nosotros nos tenemos que preocupar por alimentar los motores adecuadamente para garantizar el funcionamiento efectivo de la carga. Bueno, esto ya se lo repetí en apuntecitos. El rendimiento es la división entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica. Ese cociente es el rendimiento del motor. Y ese rendimiento del motor influye en la definición de la corriente nominal del motor. ¿De qué depende el rendimiento? De las características mecánicas del elemento, ¿sí? Tanto el rotor como el estator, de cojinetes, de la posibilidad que el eje vibre o no, en motores que son largos, como el caso de la bomba sumergible, que tiene un rotor muy largo con respecto al diámetro, tiene problemas de vibraciones, por eso el rendimiento es menor que un motor de este tipo industriales, donde el rotor es muy corto, con respecto al diámetro, es casi 1 a 1 la relación entre el diámetro y el largo del rotor, por lo tanto, te provoca mucho menos vibraciones que aquellos motores de bombas sumergibles. Por eso que tiene mejor rendimiento en este tipo de motores, ¿no es cierto? Y también va a cambiar, depende del material con que esté construido. Y ahí está la competencia de las marcas. Cada vez son motores más eficientes que me garantizan que la potencia que yo le entrego me entrega el mayor porcentaje con mayor rendimiento. Hay que tener en cuenta otra cosita que no puse acá, pero algo importante en cuanto a las bombas de aguas. Las bombas de aguas tienen una plaqueta informativa de la potencia mecánica, pero la potencia mecánica no es del motor eléctrico, en el caso de los motores de las bombas centrífugas. Esta que tiene adosada en el mismo eje del motor, la bombita, con un rotor que es la impulsora, digamos, del agua. La potencia de esa bomba, en kilovatios, es la potencia realmente mecánica de la bomba, propiamente dicha, y no del motor eléctrico. Esto lo descubrí yo porque, según el fabricante, y según la especificación del fabricante, me di cuenta que el motor eléctrico tiene un rendimiento distinto al rendimiento de la máquina, que es la impulsora de agua. Pero en definitiva, cuando a mí me dan la potencia de la bomba de agua, me dan la potencia mecánica, o sea, qué capacidad tiene de impulsar el chorro de agua a una altura X, a tantos metros de altura, indicándome cuál es la altura máxima que me brinda el caudal para el que está calculado esa bomba. Esa potencia de esa bomba de agua tiene un rendimiento muy bajo. Hay bombas no me acuerdo en este momento, Serwen, y creo que tiene un rendimiento de 0,4. Calculen, si el factor de potencia es 0,86 y el rendimiento es 0,4, multiplico esto por esto, me da un factor de 0,32. Eso significa que necesito mucha más potencia eléctrica
para obtener esa potencia mecánica que pretendo de esa bomba de agua, que en definitiva es la bomba que me va a entregar el impulso del agua que yo necesito para subir desde una cisterna a un tanque elevado o presurizar una cañería. Entonces tenga mucho cuidado cuando tenga como información del cliente que va a instalar una bomba de tal potencia. Tiene que fijarse qué marca va a elegir, o si yo tengo que proyectar y no sé qué marca elegir, tratar de buscar una que tenga un rendimiento bajo de tal forma de garantizar que, por empezar, el cable que yo coloco a ese motor va a ser el adecuado, porque voy a estar sobredimensionando en el caso que ese motor de la bomba de agua tenga un rendimiento mejor. Así que tengan mucho cuidado con esa información que es muy importante. Me pasó en un proyecto que hice para un sistema de bombeo de agua, que eran con dos bombas, una alternativa como bomba alternativa de la segunda, en realidad eran bombas rotativas, dos bombas rotativas para garantizar el bombeo en el caso que falle uno, funcionaba la otra, que eran motores de un HP donde normalmente estábamos trabajando con una marca X, no me acuerdo de la marca, una u otra, que tenía una corriente nominal de 3,7 amperes, de una potencia de un HP. Eran dos bombas de un HP que tenían una corriente nominal de 3,7 amperes, por lo tanto, la regulación del relé térmico era de 2,5 a 4, regulado a 3,7. Pero cuando compraron la bomba, compraron otra marca con un rendimiento muy distinto y la corriente era de 6,7 amperes. Se el relé térmico, pero en este caso era un guardamotor que ya estaba instalado, listo para poner en funcionamiento la bomba, no tenía capacidad suficiente para regular el relé térmico. Por lo tanto, había que cambiarlo por otro de 6 a 10 amperes. Fíjese, salté inclusive un rango de 4,6. O sea, inicialmente el proyecto era 2,5 a 4, la medida siguiente es 4,6, pero como la bomba que instalaron realmente era 6,7 amperes, tenía que instalar un calibre 2 veces mayor que el original, el estimado originalmente. Por eso lo he hecho haber cambiado la bomba o la marca de la bomba. Esto es muy importante tener en cuenta porque muchas veces, si nosotros tenemos que proveer un tablero y estamos muy acotados en cuanto al stock de materiales y justo hemos previsto comprar un material para guardar motor para ese motor y resulta que tenemos que cambiarlo, esto puede tener problemas para readecuar ese tablero en cuanto a no tener en stock el guardamotor adecuado para poderlo reemplazar. Es muy importante entonces tener en cuenta estas cuestiones. Miguel. Las recomendaciones entonces que siempre tratemos de recurrir a la información técnica del producto. Ya puede ser documentada conociendo la norma, perdón, el folleto y el modelo que se va a instalar, o bien teniendo alcance o podernos llegar al lugar donde está el motor, descubrir la placa y ver cuál es la información correcta de esa placa. ¿Sí? En la placa hay mucha información. Está la tensión de trabajo, si es la posibilidad de que el motor trabaje en 380/220, vamos a poder conectarlo en estrella en 380 voltios y en triángulo en 220 voltios. Eso significa que podemos utilizar un variador de velocidad, por ejemplo, que trabaja con una línea monofásica de 220 voltios que genera una línea trifásica de 3 por 220. ¿Sí? O bien usar otro variador que pueda trabajar directamente en 380 voltios en la tensión de salida y conectar ese mismo motor cambiando la bornera de conexión de triángulo, pasarlo a estrella, de tal forma que trabaje en 380 voltios en conexión estrella. Esos motores por general tienen esta configuración hasta los 4 kilovatios. A partir de los 4 kilovatios, todos los motores tienen el bobinado en una relación 600/380 voltios. Ya admiten la conexión estrella-triángulo y arrancadores suaves, variable velocidad, que tengan salida para conexión en triángulo en 380 voltios. Ocasionalmente puede ser que encuentran un variador de velocidad, cosa que nosotros no lo comercializamos en el país, que trabaja en 600 o 400 voltios. Nosotros estamos trabajando 440 voltios, perdón, o 690 voltios, como por ejemplo acá en Salta hay una planta que vino
desde Norteamérica, la desinstalaron en Norteamérica, la instalaron acá, y todos los motores eran, por ejemplo, de 440 voltios. Y algunos eran de 690 voltios. Bueno, ahí se requería tener elementos particulares para ese tipo de instalación. Eso hay que tener muy en cuenta cuando nos da la información técnica de la alimentación de esos motores o cuáles son las tensiones de trabajo de los motores. Miguel, Pasando ya a lo que es el reglamento, como yo Miguel, decía, acá están las condiciones generales de instalación, la característica del motor, y luego, no sé por qué tengo este título acá, me quedo colgado. Dice que todo tablero de comando o centro de control de equipos perteneciente a un motor o grupo de motores deberá contar con un dispositivo de bloqueo mecánico que cuente la posibilidad de trabarse mediante candados en la posición abierta. Por estas circunstancias, fíjese que todos los guardamotores para protección de motores tienen en la manivela o en la manija, ya sea rotativa o a palanca, la posibilidad de correr una trabita y colocar un candado. O sea, esta es una condición obligatoria para los comandos motores. Por lo tanto, si armamos un arranque de motor que tenga termomagnética, como muchas veces he visto, inclusive muchas veces me llegan pedidos de cotización, realizado por gente, para mí son gente inexperta, porque para proteger un motor no queda otra cosa que colocar buenos motores, y en cuenta de buenos motores colocan termomagnéticas, contactores y relé térmico. En ese caso, la termomagnética tendría que tener incorporada un enclavamiento mecánico para poder trabar ese motor en el caso de tener que realizar mantenimiento. O sea, fíjese que todo tablero de comando o centro de control de equipo perteneciente a un motor o grupo de motores deberá contar con dispositivo bloqueo mecánico que cuente con la posibilidad de trabarse mediante candados. O sea, yo tengo que garantizar en el tablero eléctrico que ese dispositivo de protección o de maniobra tenga la posibilidad de colocar un candado. Sí, Juan, quería hacer una consulta. sí, para consultarte, o sea, vos decís que cuando el proveedor, por ejemplo, te entrega la potencia mecánica de una bomba, de ahí la potencia eléctrica que es a través del factor de potencia, porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una planilla de cargas, ¿qué potencia eléctrica declaro de esa bomba o ese motor? No. Vos tenés que fijarte, fíjate la última fórmula que está acá para motores trifásicos, la formulita que tendríamos que aplicar en el cálculo de esa corriente, teniendo la información del rendimiento, como están en las fichas técnicas que hemos visto hace un ratito, tendríamos que tener una columnita con el rendimiento, que es el new, la N, ¿no es cierto?, y el coseno phi, el factor de potencia. Teniendo en cuenta que el motor va a trabajar al 100% de la potencia mecánica en ese proceso, en esa máquina. Entonces, la formulita a calcular sería la corriente nominal dividido la potencia mecánica dividido el rendimiento, raíz de 3, 380 voltios y el coseno phi. ¿Sí? Ya van a ver la planicie del trabajo que les voy a mostrar. Ahí hay una columnita incorporada en esa planicie de carga como accesoria para este tipo de cargas. O en su defecto, yo si conozco la corriente nominal en la planicie de carga, voy a ajustar el rendimiento en esta forma, porque coseno phi muchas veces la podemos sacar, obtener esa información y no tener información de rendimiento. Entonces podemos ajustar en la columnita de rendimiento un valor para que nos dé la corriente nominal que indica la placa del motor. Pero el valor correcto que hay que colocar en la planilla de carga es la corriente nominal efectiva de ese motor al 100% de la potencia. O sea, a la máxima eficiencia, que es sacándole el 100% de la potencia mecánica que me puede entregar. Ya lo mostré en la planilla de carga, donde hay una columnita al lado del factor de potencia donde ponemos el rendimiento. Hemos visto que en las fichas técnicas de los productos, de los fabricantes, Sergueni la tiene, WEG la tiene, esta es de Siemens, tiene la información de la corriente nominal, que es la que nosotros utilizamos en la planilla de carga, tiene la eficiencia y tiene el factor de potencia. Puede ser que esta corriente al 100% de la eficiencia, pero si yo cambio la eficiencia, esa corriente va a cambiar. Eso tendré que ajustar. Si yo sé que no va a trabajar al 100% de la eficiencia,
cambiar al 3/4 a la mitad de la potencia. Puede ser que te sobredimensionaron en demasía, que sea el doble de la potencia mecánica que yo necesito, entonces fíjese que la eficiencia cambia, ¿sí? Es menor la eficiencia al sacarle menos potencia mecánica al motor. Es como tener, es en vano sobredimensionar, y también un motor no conviene el sobredimensionar el motor, porque es al cohete, digamos. Lo ideal es calcular la potencia mecánica del motor para la potencia mecánica del trabajo que tiene que ejecutar al 100%. Ahí no tiene problema, va a trabajar el motor al máximo rendimiento y no va a haber ningún problema con las protecciones y con los cables. Entonces, que quede claro, ¿sí? Y esta es una cuestión reglamentaria que debemos contar con un elemento de maniobra que tenga enclavamiento. Cuidado con las termomagnéticas, si colocan termomagnéticas en los tableros o se enfrentan con un tablero que tiene termomagnética como cabecera de un arranque o salida del motor. La salida del motor es lo que ya vimos en las clases anteriores, las combinaciones entre la protección, agua arriba, que es el cortocircuito, también puede ser sobrecarga, como el caso del guardamotor, el elemento de maniobra, que es el contactor, y en el caso que haya relé térmico como protección de sobrecarga. Esos tres elementos se denomina salida del motor. Puede existir otro tipo distinto o otro elemento electrónico insertado en esa posición. Podemos tener un guardamotor, contactor y un arrancador suave, por ejemplo, en el caso que el arrancador suave solamente tenga control en 2 fases. En ese caso necesitamos colocar un contactor agua arriba. No obstante, para los arrancadores que tienen control en las 4 fases, es conveniente colocar un contactor de desconexión agua arriba de un arranque suave. Esto es recomendaciones de los fabricantes y hay que recurrir a la información técnica del fabricante para garantizar lo que ellos nos brindan como información técnica, ¿sí? En caso de los variadores de velocidad, el variador de velocidad entrega energía cuando yo le doy orden de arranque. Por lo tanto, puedo obviar la ubicación de un contactor agua arriba. Ya veremos esas cuestiones de cómo armar la salida del motor cuando tengo un arrancador suave, o tengo variable velocidad, o tengo un arrancador estrella triángulo. Bueno, tengan en cuenta entonces que el tablero eléctrico que nosotros elegimos y las protecciones y las maniobras de cada salida del motor, en caso que sea un tablero con varias salidas, debo garantizar el corte. O en su defecto, puedo tener un interruptor de cabecera que pueda cortar la energía de todas las salidas y colocar un ganado para que nadie venga, en el caso que yo esté haciendo mantenimiento en la pie de la máquina, porque el pie de la máquina puede estar muy alejado del tablero. De hecho, en la industria tenemos sala del tablero, que es un ambiente cerrado, con puertas. No todas tienen vidriado, o sea, no todas pueden verse de adentro hacia afuera. O a veces los motores que tenemos que maniobrar o hacerle mantenimiento no están a la vista del operador que está en el tablero eléctrico. Por eso, esa exigencia que deba tener un enclavamiento de esos motores para garantizar el cierre. Pero a esto sí, fíjese que más adelante se suma un segundo seccionamiento al pie del motor. Dice, cuando los motores estén instalados a distancia fuera de la vista del operador ubicado en el centro de control de motores, como en este caso, en la sala del tablero donde está el CCM. El CCM se denomina Centro de Control de Motores y es un gabinete donde están todos los arranques, los elementos de protección y maniobra y comandos de ese motor. Ese comando puede estar repetido en la máquina o puede estar directamente el comando con automatización en el CCM. Eso es una cuestión que define el cliente cómo quiere que funcione ese sistema de arranque. A veces son salas de maniobra que tienen toda vidriada. Por ejemplo, no sé si conocen Cerámica del Norte acá en Salta. Cerámica del Norte tiene automatizado todo el proceso de ladrillón hueco que se usa en la construcción. Tiene una sala de tablero que está elevado a 3 metros de altura, con todo el frente vidriado y los comandos tipo pupitres, para que el operador pueda ver todas las cintas transportadoras y todas las máquinas que intervienen en la producción del ladrillo. Fundamentalmente es el horno, la cinta transportadora que mete el barro en el horno, digamos el molde,
luego sale ese oro por cinta transportadora, va a un lugar de despacho. Con todo ese proceso, que son varios motores, hay lugares de enfriamiento, de corte, de ajuste del cerámico, en todo ese trayecto de la cinta transportadora. Todo es comandado o vigilado, digamos, por una cabina que se encuentra a la altura con el frente vidriado. Y ahí estarían todos los controles de esos motores. Ese es un caso particular de un sistema, digamos, de control de motores que está centralizado y vigilado de una posición estratégica en la planta. Pero muchas veces, si van, por ejemplo, acá en Salta, por ejemplo, Salta Refresco tiene una sala de tablero que es cerrada y a veces tiene sala de tablero tan climatizada. ¿Por qué? Porque hay tanta temperatura en el exterior que necesita que los tableros garanticen una temperatura de trabajo óptima para que las protecciones trabajen adecuadamente, por tanto requiere refrigeración en su interior. O, por ejemplo, en salas de rack, donde hay tablero eléctrico, hay ese lugar que está controlado térmicamente y puede ser que tengan inclusive aire acondicionado para mantener la temperatura del rack y del tablero eléctrico a temperatura normal de funcionamiento. Estamos hablando por debajo de los 40 grados Celsius. Bueno, por lo general en esta sala estamos por debajo de los 25 grados, 24 grados. Entonces hemos dicho que fuera de la vista del operador ubicado en el centro de control de motores o del panel de mando se deberá instalar un interruptor seccionador en la cercanía del motor que corte la línea principal de alimentación del mismo para facilitar y darle seguridad a las operaciones de mantenimiento. El mismo deberá disponer también de un mecanismo para poder ser bloqueado con candados en la posición abierta. Por lo general, estos dispositivos son seccionadores rotativos que vienen en una caja de color amarilla y la perilla es de color rojo. Ese contraste entre el amarillo y el rojo es el que se va a presentar siempre en dispositivos de maniobra, de protección o de corte para hacer un trabajo seguro en la máquina. ¿Sí? En la minería, por ejemplo, esto sucede mucho en los procesos de producción de los minerales. Hay tableros que están distribuidos dentro de la planta, hay salida a motor que se encuentra alejado de estos tableros, y al pie de esa máquina, al pie de ese motor que está alimentando ese tablero, se coloca una llave de conectamiento. Una llave que tiene la posibilidad de que es una caja amarilla con una llave roja, que tiene la posibilidad de colocar hasta 3 candados en algunos casos. De tal forma que pueda poner el candado el operador del trabajo de mantenimiento, el supervisor de seguridad y el supervisor de mantenimiento, de tal forma que la energía se va a dar definitivamente cuando el operario saque su candado y garantice que haya ejecutado el trabajo. El seguridad haya verificado que sea seguro arrancar esa máquina, entonces saca su candado y el que da la última orden es el jefe de mantenimiento diciendo, bueno, se han cumplido 2 primeros pasos, yo verifico una verificación final y autoriza la conexión de la máquina. Por eso es que se requiere tener a pie de máquina una llave de seccionamiento, es un interruptor seccionador con caja amarilla con perilla roja que tenga la posibilidad de trabarse en la posición de abierto para evitar, por supuesto, que pase energía cuando los operadores están trabajando. Cuando la descarga eléctrica de la instalación como motores, calefactores, actuadores, motores, deberán estar identificados con el código unívoco, ¿no? ¿Está bien así? Sí, unívoco, grabado de forma indeleble en los dos extremos del cable, el que sale del motor o de la bornera frontera del tablero de comando de motores y el que llega al bornero tanto de este interruptor o de los borneros del motor. Esa es una condición también que se debe cumplir en las instalaciones, que ya no es parte del tablero propiamente dicho, sino es que de la instalación definitiva, porque el que instala el último cable de conexión es el instalador. Yo puedo fabricar el tablero con la bornera identificada, cada bornera identificada con la salida correspondiente, y el instalador que coloca el cable debería colocar en los dos extremos del cable, en cada fase, en cada polo, a qué carga corresponde en los dos extremos con la misma identificación. Este es motor B1 qué sé yo, de P8. Motor B1 de P8 tiene otro extremo. Entonces, hay una identificación unívoca de esa conexión. En la minería se usa mucho estas tablas identificadoras de conductores con un código particular
que identifica un cable de un tramo a otro. Por ejemplo, si tengo una línea seccional que alimenta un tablero, esa línea seccional va a tener una identificación en los dos extremos la misma, ¿no es cierto? Y si ese tablero sale en otros circuitos terminales, cada circuito terminal va a tener una identificación unívoca para reconocerlo certeramente. Esto es para garantizar que en el mantenimiento el corte de energía sea efectivo en cada extremo. O sea, si yo sé que un cable sale de una bornera que tiene tal identificación y llega a otra posición con la misma identificación, si corto los interruptores, garantizo que ese cable se desenergice. Esta ya, como le digo, es una cuestión ya de la instalación, pero para eso yo como instalador o como fabricante del tablero, tengo que entregarle un bornero identificado en la ficha técnica del tablero eléctrico. Si la información técnica del tablero, tengo que colocar, por lo general, en este tipo de salida motor se coloca una línea de bornes de conexión, borneras de conexión que están identificadas cada uno y referenciada a cada salida de motor. Y el extremo de la salida, por supuesto, en una planillita se coloca cuál es la identificación que va a llegar a la carga final. Si existiese el riesgo de accidentes de origen mecánico para el operador de la máquina accionada durante su funcionamiento normal, se debe instalar en la cercanía de la misma dispositivos de parada de emergencia adecuados. Acá hay otro elemento que en los centros de motores es infaltable, que es el parada de emergencia para cortar ya sea la potencia total de ese tablero eléctrico o todos los comandos para sacar de servicio todos los arranques de salida del motor. Ese pulsador puede estar repetido en distintas posiciones según la complejidad de la salida del motor que corresponde. Si es una cinta transportadora que tiene varios motores en su trayecto y para que funcione bien la cinta tienen que funcionar todos juntos, la parada de emergencia tenía que actuar sobre los comandos de los arranques de los 4, 5, 6 o 6 motores de la misma cinta transportadora. Porque si no, pues se produciría un proceso de amontonamiento del producto que está trasladando, por ejemplo, esa cinta transportadora. Aparte, se colocan otro tipo de elementos como sensores indicando fines de carrera, parada efectiva o no de la cinta, etcétera, etcétera. Sensores de movimiento que me garanticen que el desenclavamiento de la cinta sea el adecuado. Pero una parada de emergencia puede estar ubicada en el tablero eléctrico y replicarse en los puestos críticos del funcionamiento de una máquina, por ejemplo. Y una máquina que tenga una cinta transportadora, como yo le comentaba, esta cinta transportadora puede tener un operador que esté circulando por abajo, aparte del que está arriba, viendo desde la sala de tableros todo el funcionamiento, pero, por ejemplo, el operador el que acopla el material sale de la producción y luego lo lleva al depósito o lo apila en otro lugar, eso puede ser que tenga necesidad de actuar el pulsador de parada porque ha notado algún problema en la cinta transportadora. Entonces debe haber un pulsador bien identificado, bien informado, para que ese operador pueda hacer un corte de energía adecuado. Y fíjese que esto es cuando existe riesgo de accidentes de origen mecánico en ese proceso de la cinta transportadora. Por hablar de la cinta transportadora, puede ser una prensa hidráulica o algún tipo de máquina que sea peligrosa para el operador, como por ejemplo dobladora de chapa, guillotina de chapa, o dentro de una línea transportadora que pase por un proceso, un horno, si se cayó algo en la cinta y que puede ser peligroso para ese horno, puede ser necesario parar todo ese proceso de funcionamiento para poder evacuar ese elemento que se cayó en la cinta. Dice, dicho dispositivo deberá actuar directamente sobre el circuito de potencia o sobre el de comando de los motores o de los motores a efecto de lograr una rápida y efectiva detección de la máquina inducida. Por lo general, estos dispositivos trabajan con desenergizar la alimentación de la carga. Eso es lo más lógico a aplicar en el caso de parada de emergencia. En la parada de emergencia, por lo general, es un contacto normalmente cerrado por el que está circulando la corriente de la alimentación de los comandos. Si yo desenergizo, pulsando, corto la alimentación y indefectiblemente deja sin energía los comandos y los contactores se despegan con asertividad. Garantizo que se despeguen asertivamente. Dice, este dispositivo no podrá actuar a través de una lógica electrónica intermediaria. Se deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 53. Bueno, habría que remitirse, no lo puse,
pero voy a tratar de agregar cuando pase el archivo qué dice el capítulo 53 con respecto a los comandos, a la seguridad de los comandos. Acá hay muchas cuestiones también que vamos a ver cuando veamos un poquito más adelante lo que son los circuitos de comandos, ¿sí? Los circuitos de comandos que tienen lógica, la famosa lógica cableada de los circuitos de comandos que tienen distintas formas de alimentar el circuito de comando, con distintos fuentes de alimentación que puede ser provista por el mismo tablero o puede ser una fuente provista externa. Una alimentación externa por X razones de funcionamiento, por ejemplo, para garantizar el funcionamiento, puedo tener una fuente de alimentación en continua que me genere, mediante un inverter, una alterna para garantizar la alimentación del circuito de comando. ¿Ocurre eso? Sí, sí ocurre. Inclusive los arrancadores suaves, los variadores de velocidad, tienen la posibilidad de alimentar su plaqueta electrónica con una fuente distinta de la fuente de la potencia. Dice, después de bloquear los aparatos de maniobra, según lo anterior, deberá colocarse en el dispositivo de mando de los mismos un rótulo de advertencia, bien visible, con la inscripción prohibido maniobrar y el nombre del responsable del trabajo que ordena su colocación. Hay muchos protocolos de mantenimientos que indican cómo se debe diseñar este cartel, cuál debe ser el tamaño de la letra del cartel a colocar, cómo debe ser y qué texto debe tener. Por lo general es un texto fácilmente legible, que sea bien entendibles y que siempre se parta de una capacitación previa para su uso, ¿sí? Esto es lógico. De hecho, en la industria, el personal de seguridad de la industria debe capacitar periódicamente a las personas en el uso de este tipo de elementos. Por ejemplo, aparte de todo lo que es seguridad contra incendios, seguridad de hotelería, o cerrada. No debe ser borrera abierta. Acá dice, por eso tiene un grado IP que debe respetarse durante el momento de la instalación definitiva y la puesta en marcha. Y durante el funcionamiento se debe garantizar el cierre de la caja de borneros de los motores, que según la ubicación va a tener un grado IP adecuado a la ubicación, sea la intemperie, sea un grado IP 54, si es en interiores, con mucho polvo, un grado IP adecuado para esa intensidad del polvo puesto en interior. El polvo que ingresa a una caja de bornera, a propósito, estas cajas de bornera de los motores tienen entradas, porque tienen dos entradas de dos cables, y por lo general ya viene de fábrica con un taponcito plástico, un taponcito roscado. Hay que evitar perder esos tapones. Si voy a hacer un solo ingreso, sacar un solo tapón, guardarlo en alguna posición y que me sirva de repuesto para el futuro, y entrar al motor siempre se entra con prensacables. La prensacables de los motores son un poquito críticos porque tiene una medida que es, no me acuerdo, creo que se llama métrica, que es una medida particular para este tipo de carcasa, que a veces no coincide ni con la roca de gas ni con la roca eléctrica que utilizamos en los conectores DAISA, por ejemplo, para la conexión de caños flexibles y haga falta colocar un accesorio que es un adaptador de una rosca de gas a una rosca métrica. Nosotros tenemos esos accesorios que son conectores que tienen en el extremo el conector normal de un caño flexible metálico envainado en plástico, con plástico, tiene un conector con rosca gas. Viene un accesorio, una cupla que transforma esa rosca en gas en una medida métrica para poder conectar la entrada a las carcasas de los motores. La carcasa de los motores, la entrada, la alimentación de los motores debe hacerse siempre con elementos flexibles porque el motor transmite vibraciones a la cañería, ¿sí? Si es rígida, esa cañería con el tiempo va a empezar a fallar las conexiones. Puede ser que falle la puesta a tierra de la cañería, si hay una fuga de corriente, no haga para protección, por lo tanto, se requieren que esas conexiones siempre sean con caños flexibles metálicos. Esos caños flexibles son caños que tienen medida de gas y los conectores medida de gas. Por eso siempre hay que tener en cuenta que debo contar con los adaptadores de rosca gas a la medida métrica de la rosca de los motores. Bueno, las conexiones se hacen dentro de la caja del motor, de la conexión del motor. Allí está la conexión de puesta a tierra. Siempre debemos conectar el conector
puesta a tierra en el borde de conexión del motor. O sea, toda la alimentación del motor tiene que llevar el conductor de protección. En cualquier esquema de conexión, TNS o TT, debe llevar el conector de conexión de puesta a tierra. ¿Sí? Esa es una condición obligatoria para garantizar la seguridad y el disparo de las protecciones de una falla interna de ese motor. La falla interna es falla de la aislación del bobinado, ¿no es cierto? Debe ser hecha dentro de la caja, de modo que en ningún caso pueden recibir esfuerzo mecánico, sino cables cuando corresponda, pero aplicarse mediante prensa cable de material resistente a grasa, etc. Esto no hace al tablero eléctrico, pero sí hace a la instalación de los motores. ¿Sí? Con respecto a la elección de los conductores de alimentación de los motores. ¿Sí? Para el iniciamiento de los conductores de alimentación de los motores o grupos de motores, yo puedo tener el CCM, un grupo de motores, ¿sí? Un tablero que va a tener varias salidas de motor, ¿sí? Y en ese caso tengo un solo alimentador. O puedo tener un solo motor que tenga un alimentador solamente para ese motor. Y me dice que tengo que verificar dos caídas de tensión. En funcionamiento de la corriente nominal, ¿sí? Que no supere el 5% de caída de tensión del cable de alimentación. Y durante el arranque, que la caída de tensión no supere el 15% de la caída de tensión en la tensión de la alimentación. Entonces tengo que saber cuál es la corriente de arranque de ese motor. Esa corriente se le denomina corriente de motor bloqueada. ¿Por qué? Porque se contempla que en el momento del arranque, el motor al estar parado es como si estuviera bloqueada. O sea, cuesta poner en funcionamiento y vencer la inercia inicial del motor. Entonces esa corriente inicial, que puede ser de 3 a 7 veces la corriente terminal, es la corriente a motor bloqueado. Esa corriente es la que yo voy a utilizar para hacer la verificación del 15% de la caída de tensión. Hay que tener cuidado porque en la EA hay una formulita que es el gradiente de caída de tensión que se toma distinto para calcular el 5% de caída de tensión que para el 15%. Porque al momento de producirse el arranque, el coseno phi es distinto, por lo tanto hay que considerar un coseno distinto y un factor de cálculo, de multiplicador de esa corriente distinto. ¿Sí? Después les muestro, después del corte, les muestro cuál es el factor ese, para que lo tengan en cuenta. Creo que está también en la... Ah, sí, lo tengo ahí en el apuntecito en ese archivo que lo voy a compartir de planillas para electricista, ahí está el gradiente de caída de tensión para ese caso de verificar el 15%. Para el caso de ese especial motor de torque máximo, se debe considerar el régimen de funcionamiento de una caída de tensión del 5% para la intensidad correspondiente al motor bloqueado, al rotor bloqueado, perdón. La sección mínima es 1,5, ¿sí? Para motores de conexiones fijas y 2,5 para motores, a ver, para la conexión fija, pero preferentemente no menor de 2,5 milímetros. O sea, puede ser una corriente muy baja de 1,5, motores muy chiquitos, pero me dice preferentemente, y acá la norma a veces nos confunde y no sabemos qué elegir, si elegir 1,5 o elegir 2,5, y algunos se inclinan por usar 1,5, pero resulta que los cables tienen X cantidad de metros. Entonces yo tengo que verificar, según el cable que elija, que en esa cantidad de metros que alimenta ese motor, la caída de tensión no sea mayor del 5% a la corriente nominal y del 15% a la corriente del motor bloqueado, o sería la corriente de arranque, ¿sí? Que es de 3 a 7 veces la corriente nominal. A propósito, en la ficha técnica que les mostré yo hace un rato, una de las columnas estaba indicando cuál era la corriente del motor bloqueado. A ver, voy a contarlo de vuelta, si no me equivoco. Acá está, la corriente de arranque, fíjense en esta columnita que está acá, indica cuál es la corriente. Ah, no, y de arranque, dice. Ah, ¿cuántas veces es la corriente de arranque con respecto a la corriente nominal? 3,8 veces, 5,2 veces, 4,6 veces. Es el multiplicador de la corriente en el momento del arranque. Y varía, eso depende del tamaño del motor fixado. El tamaño más grande, acá por ejemplo para el de 110 HP, la corriente nominal es 7 veces la corriente de arranque, 7 veces la corriente nominal. En el caso, esto siempre se refiere a arranque directo. O sea, yo energizo con un contactor a la máxima
tensión, sin utilizar arranque suave, ni variable velocidad, ni estrella térmica. Entonces le meto manija y esto arranca a esa potencia. ¿Alguna preguntita? Si vamos a un descansito, porque estoy quedando sin saliva. Voy a buscar agua. Podemos descansar 10 minutitos, ¿puede ser? ¿Tiene alguna consulta que hacer? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, a las 20:15 seguimos. ¿Está bien? Dale, Miguel. Sigan conectados. Sigan conectados.